bonita y preciosa, mis mujeres y hombres demashizados a un videazo demashoso. Como siempre, yo espero que ustedes estén súper bien, con las mejores vibras dimashosas en donde quiera que se encuentren. En donde quiera que me estén viendo, oyendo y sintiendo. Claro que sí, gente linda, claro que sí. Oigan, antes de empezar este video, vámonos a los mensajitos especiales que ya saben que varios me hacen en los videos anteriores. A Team Rock 88, que dice que me encontró por accidente. Por casualidad, ¿no? Ya vio todos los videos. Muy bien. Espero que te hayan gustado mucho. Y que bueno, también le gusta como digo las cosas. Latina enamorada de este príncipe kazajo, muchachos. Así que muchas gracias por los mensajes y sigan disfrutando de estos videazos, ¿verdad? Que subimos cada Zoom. ¿Verdad? También saludos desde Kazajistán, besotes hasta allá, claro que sí, tierra natal de mi amor, de mi amor kazajo, besotes hasta allá y a todos ustedes. Ya con esto vámonos a los saludos internacionales. Saliem, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante que está en estos rumbos, ¿verdad? Vamos a empezar con este video en donde les traigo, así es muchachas, los mejores momentos dimashosos del conciertazo que nuestro príncipe kazajo dio en Hong Kong, exactamente el 23 de diciembre del 2023. Y que fue sin duda una fecha memorable para él, y para todos los Dears chinos, porque fue exactamente hace 7 años en esa fecha que nuestro Dimash llega por primera vez al país de China para integrarse a lo que ya todos conocemos, que es el programa de I Am Singer, que fue el proyecto que lo catapultó a la internacionalización. Entonces es una fecha importante y memorable para nuestro Dimash. Y bueno, ese concierto se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones de Hong Kong, allá en China, en donde Dears, como siempre, de varios países de alrededor del mundo se dieron cita para poder bailar, brincar, cantar, sentir, llorar, gritar a todo lo que da cada canción de nuestro Dimash. Clásicos que ya conocemos a la perfección, y además de todo agregó 2 canciones nuevas nuestro Dimash en este repertorio. Tal vez les ponga unos cortitos pequeños de esas canciones porque la verdad es que me quiero esperar al video, pero así como vamos con el señor Zoom también. ¿Sí? Pues quién sabe para cuándo lo suba, ¿verdad? Corazón, a ver para cuándo, mi amor. Pero fueron 2 canciones, fue la de Smoke y la de When I Got You. Y bueno, de antemano ya saben, siempre agradeciendo de manera enorme a todas las Dears que nos hacen el favor de compartir, de subir todas estas fotos, estos videos extraordinarios de la presentación de nuestro Dimash esa noche. Créditos totales a ellas, mil gracias. Y bueno, les voy a estar mostrando los videos, ya saben, aquí, Don Latina, de chile, mole y dulce, como los voy guardando. Entonces vamos a empezar con que tocó una Dear gloriosa, que si no me equivoco, la traducción de lo que él dice es te recuerdo. Sabemos que nuestro Dimash tiene en su mente a varias Dears que yo creo que siempre se las está encontrando en los aeropuertos o en los conciertos. Entonces se acuerda muy bien la mayoría de las veces de las Dears. Recordemos que incluso se acuerda de la cara de la primera Dear que se le acercó allá en China hace 7 años. Después de todo este revuelo que causó con su canción de SOS, todavía se acuerda de esa chica. Chica, ¿dónde estás? Gloriosa tú, que siempre estarás en la memoria de nuestro príncipe kazajo. Ojalá fuera yo, muchachas, ojalá. Pero vamos a ver, le da un regalo y le dice I remember you. Bueno, en otro idioma. Ay. Y aparte, la mirada que le hace así desde abajo, te recuerdo bien, uy,
Híjole, gloriosa es Adir, que se llevó momentazo, momentazo dimashoso. Ahora vamos a estar viendo, a ver, este. Ese es un buen coro de concierto. Eso. Excelente. Tengo que confesar, digo, todos los conciertos que me he aventado haciendo estos videos, son pocas las veces, sí quisiera como decir eso, que se escucha tan claro y tan fuerte el coro de las Dears en ciertas canciones. Yo creo que las más enjundiosas y las que siempre andan sorprendiendo, pues obviamente son las Dears chinas, que se saben al pie de la letra esas canciones y que sienten un amor de otro nivel a nuestro Dimash. Porque, por ejemplo, en los conciertos que ha dado en Rusia, si la gente, vaya, y les vuelvo a repetir, la gente es un poquito más conservadora, un poquito más fría, entonces no se oyen esos coros como en estos lados. Y espérate, papi, que vengas a México, ¿eh? No te dejamos cantar. Vamos al concierto por ti, ¿eh? Yo creo que sí, pero qué lindo, y me encanta ver cómo se emociona. Ay, por cierto, ¿sí vieron cómo trae el cabello? Me fascinó esos dos mechones como platinados que trae ahí y como destellos, como si fueran polvo de hadas. Oh, se veía divino, delicious. Eso es todo, Muy bien la estilista de nuestro Dimash, porque ese toque le refrescó mucho la imagen, se le ve muy muy bien. Imagínense a nuestro Dimash con más destellos ahí platinados o totalmente platinado. Sería interesante de ver y yo creo que le quedaría bastante bien también, Guapísimo, guapísimo. Vamos a ver ahora este. Que vea, por Dios. Bellísima esa parte del final. La canción de Only You, que si no me equivoco, es la primera vez que la canta en un concierto. Pocas veces hemos visto esta canción en vivo. De hecho, les hice un video sobre esta canción, que es el soundtrack de un dorama. Pero en vivo la cantó en un programa el año pasado. Y qué sorpresa ver en este concierto que por primera vez la integró a su repertorio de canciones. Porque es bellísima, es muy muy linda la canción. Y aparte les repito, pues el divino, se ve divino, divino. Vamos a ver este otro. Si no me equivoco es te amo en chino. Sí, claro, pues está en China, tiene que integrar por completo ese idioma que sabemos que lo ha estado estudiando. Es difícil, pero todo lo que hace por el cariño de sus Dears chinas. Ya queremos que así también aprendas español. Y no creo que sea tan difícil el español como el chino. Y si no, ya sabes. Clases particulares, privadas en todo momento, 24/7, aquí conmigo. Sí. Ahora vámonos con todos los videos en donde se presenta con un muy muy lindo traje como nacarado, muy lindo, que le queda bastante bien. Vamos a ver este una vez más. Es que escuchen el nivel de coro.
Ahora en kazajo. Oh. Muchas gracias. Besos, besos, repartidores para todas sus dears. Trompita espectacular de nuestro Dimash, no puede faltar, ¿verdad? De la emoción. Nuestro Dimash está usando el tan especial micrófono azul que fue un regalazo de las dears chinas en el 2017 y de hecho él lo publica en Weibo y agradece ese detallazo tan lindo. Y ese micrófono azul lo utilizó en cada uno de los 3 conciertos de la gira de Dynasty que nuestro Dimash hizo en el 2017 allá en China. Y lo volvimos a ver con ese micrófono en el 2021 en su regreso después de la pandemia a este país, a China, en el programa Super Shine Brothers cuando cantó la majestuosa canción de Stranger, que fue un temazo, y yo creo que es de mis versiones favoritas hoy en día de esa canción. Enseñó todo el power dimashoso que tiene nuestro príncipe. Es espectacular, espectacular esa versión. Cada vez que está en aquel país utiliza en momentos especiales ese micrófono y esa noche no fue la excepción, ¿verdad? Recordemos que fue también un concierto especial para las dears chinas porque fue el primer concierto después de años. Después de aquellos 3 del The Dynasty, después que se viene la pandemia, pues ya, o sea, nuestro Dimash iba a hacer programas, alguna que otra aparición, pero un concierto tal cual fue exactamente esa noche del 23 de diciembre del 2023. Entonces, híjole, las dears se notaban emocionadas, extasiadas, lo extrañaban un montón y lo dieron todo. A ver, vamos a ver este. Seven years ago, when I was more younger, Más joven. more fresh, more handsome. Ya se siente un don, ¿eh? Las dears, ¡no! ¡Estás en tu punto, mi rey! ¡Como los buenos vinos! ¿Verdad que sí? No, ¿cómo crees? Entre más grande, más sabroso el asunto, diría yo. Embarneció mejor. No, yo diría que mucho más guapo, mucho más talentoso, mucho más versátil, mucho más poderoso, mucho más humilde y mucho más sabio. Claro que sí, nuestro Dimash. Es una deliciosura andante con el paso de los años. Y él, yo creo que ya se siente un señor, ¿no? Pues ya casi 30, ya casi estamos en el mismo nivel, ¿eh? En el mismo piso. Pero se ve espectacular nuestro Dimash, ¿eh? Así es. Vamos a ver ahora este. Finding my place. Esta nueva canción, ¿verdad? Just a man in a man's world. Taking Es que vean ese pelazo. But when I come home to your sweet home, you might just forever. Uy, cortito porque no queremos spoilearnos tanto, pero ¿vieron ese rugido que nos echó al principio? Vamos a verlo otra vez. Finding my place. Just a man in a En esta canción voy a tener que hacer algunos cortes
porque como todavía no está arriba en su canal, no vaya a ser que cuando esté arriba, doña Yola me vaya a bajar el video por estos pedacitos. Entonces, se los voy a dejar nomás así el audio en algunas partes, ¿vale? Para que no digan, ¿qué? Ok, ahora vamos a ver este video. A lot of things for introducing our Kazakh culture, Muchas our gracias language. por So presentar because of this, I want to say a lot of nuestra lengua thanks. kazaja. Only Muchas gracias. with your hard work, only with your support, Un gran trabajo my dreams come true. por el Thank you apoyo, very much. y sus sueños se han hecho realidad. Our Kazakhs, our countries, how to say? How to say? Surian, do you know Surian? Surian? You know? Ya no supe qué dijo, Okay, doesn't matter. No importa, de todos modos, tampoco lo entendieron. Many years ago, Hace muchos años, one person who did a lot of very good things for our country, his name is Dil Mohammed Khonayev. ahí está hablando de Ese- un gran representante kazajo que es Din Mohamed Khonayev. No one become Nadie se famous, convierte no one become en a very famoso important person en alguien without importante your audience, your country's people's support. sin su audiencia, sin su gente del país, sin People, you have done nothing. la gente So- no somos nada. I wanna repeat after him one more time these words. Without you, Sin I ti. have done nothing. Yo no tengo nada. I have Ay, Dios mío, hasta hoy se me aguadaron los ojos. I become little Que bit gracias famous around the world a ellas only because of se ha support. convertido un poquito Only famoso because en of todo el your mundo. support. Gracias a ese apoyo. When I was just Cuando él 3 to 4 years old kid, Cuando él era un niño solamente, was part in Kazakhstan, in Aktobe, in my parents' city. From that time, I dreamed about this day so many times. él soñó con esto You cannot muchas imagine, veces. guys. You cannot imagine. And one more time, a lot of Y otra thanks. vez, muchas gracias, porque ya saben que gracias a la audiencia, al público, es que se hacen los artistas. Sin la gente, realmente no son nada, por más talentosos que sean, por más trabajo que hagan, sin una audiencia que los apoye, que los respalde y que los eleve, pues es así. Y Dimash lo sabe y por eso agradece infinitamente a su audiencia ese apoyo en todos estos años, porque gracias al apoyo que le damos, sus sueños se han hecho realidad. Y como dice, se ha convertido, humildemente él, se ha convertido un poquito más famoso alrededor del mundo. Ya saben que no le gusta a él como elevarse demasiado. ¿Qué les digo, mujeres? Que tremendo hombre, chulado de hombre en todos los sentidos, por dentro, por fuera, arriba, abajo, desde los lados, desde donde lo quieras ver. Nuestro Dimash es grande y es increíblemente excepcional, un bello ser humano. Y aparte me encanta que resalta a personas importantes de su país, que en este caso fue Din Mohamed Khonayev, que también se los he mencionado en algún video pasado, que fue un gran líder kazajo, un gran representante de este país, que motivó al pueblo, peleó mucho por él. Y pues en palabras de lo que en aquel entonces dijo este gran representante, dijo: sin la gente, sin ustedes, no hay nada y no somos nada. Entonces, excelentes palabras de nuestro príncipe kazajo. Ahora vamos a ver este. Te amo en chino.
así con microfonazo, ¿verdad? Hasta allá y la voz de nuestro Dimash en todo su esplendor. Bastante peculiar ese vestuario, que era como un saco lleno de pelitos, que por cierto ahorita les voy a poner que una deer latina se llevó un pelito de esos a su casa. Oh, sí, como recuerdazo, esperen. Pero antes vamos a ver este otro video. Jale. Lo que dijo ahí es, ¿están cansados? Y las deers, no. Jale. Ok, seguimos. Que por cierto, hubo una pequeña deer gloriosa a la que nuestro Dimash vio a los ojos y le cantó. Vamos a ver esta foto, miren nada más. ¡Qué belleza! Que así me mirara Dios. Dios, mírame a los ojos también tú, y es que Él me vea. Me vea a los ojos y me cante. Miren nomás qué chulada. Por ahí hay un video, ahorita les voy a poner un video en donde creo que sale ese momento específico. Ah, exactamente. Que es con la canción de Just Let It Be. Aquí estoy para ustedes. ¿Qué cosa tan sabrosa? Y ahorita me gusta el sequito porque está como bajo. Y la está cantando en versión china. Cabezas estorbosas. Oh, por Dios, perdimos a la deer por completo de la emoción. La perdimos. ¡Ay! Dios bendito, se escabulló rápidamente para tenerlo de frente. Vean el desbarajuste que hace nuestro Dimash. Más por acercarse tantito. ¡Ay! Ahí está la gloriosa niña. Miren nada más. ¡Mamá orgullosa! Desde atrás. Se me apagó el teléfono. Y la niña, mami, ya quisiera ser tú, ya quisiera ser yo, ¿verdad? Tienen vida propia esos pelitos, vean por favor. Descontrol total. Sí, claro. Esas chinas tienen alma latina, muchachas. Alma latina, eso no es nada de lo que vamos a hacer aquí. La seguridad, por favor. Relájense, mujeres, relájense. Híjole, ya ahí sí yo le iba quitando 2, 3 pelos a la chaqueta, ¿eh? ¡Ay, sí! Más abierto, por favor. ¡Ay! ¡Santa Madre del Señor! Casi se nos va. Casi se nos va de boca nuestro Dimash. Oh, sí, oye, qué buena fan cam. La perdimos un poco, ¿verdad? Un poco alocado, pero buena. Vimos cómo se arremolinan y se rejuntan las deers cuando Dimash baja.
qué peligroso llevar a tus hijos para que, híjole, ahí la fanaticada no respeta edades, dice, viene Dimash, con permiso, no me importa que seas una niña. Puede ser un poco peligroso llevar a tus hijos a esos conciertos, y más en China, porque las deers se emocionan demasiado. Chicos, por favor, aquí en Latinoamérica no se les ocurra llevar a sus hijos. Si yo lo pensaba, no, me retracto porque me las van a aplastar. Aquí la gente me vale. Yo quiero mi acercamiento, yo quiero mi foto, yo quiero mi agarrón. Y no van a respetar. Entonces, híjole, se me hace un poco imprudente eso. Pero bueno, nuestro Dimash yo creo que vio eso y la sacó. Y después la regresó. Pero gloriosa la dir, que tuvo ese acercamiento fabuloso. Y vimos que nuestro Dimash es de... Híjole, cuidado, be careful, o sea, y no por él, sino por ellas, porque se emocionan tanto que se puede llegar a ocasionar un accidente. Uy, híjole, es que de verdad nada más pienso aquí en Latinoamérica y me da miedo, Ay Dios, pero vamos a seguir viendo. Vamos a ver este. Esta es una edición. Claro, versión dorama. Oh, sí. Ay, miren qué sonrisa tan hermosa, por Dios. Déjenme ver porque aquí tengo exactamente esa parte donde se abre un poquito más esa chaqueta. Que, oh, por Dios, ojalá hubiera ejercido un poco más de fuerza para que los botones salieran volando, ya no hubiera vuelta atrás y estuviera totalmente despechugado. Vamos a ver este. Oh, sí, miren nada más. El rebelde que lleva adentro nuestro Dimash salió por completo. Oh, sí. Vamos a ver este también, que es una toma en donde vemos exactamente cómo nuestro Dimash, dentro de esa emoción, se tropezó, se le fue la pata de lado, no se sabe, casi nos saluda a San Pedro, ¿verdad? Y la bailarina, fíjense la bailarina, porque sí fue de, ¡ay, Dios bendito! ¡Ay, mi vida, ¿para dónde vas, Vean. ¡Ay! La bailarina, ajá, sí, yo te agarro, papacito, ¿no? Ay, híjole, yo creo que sí le hubieran pasado un bolillito a esa muchacha porque se espantó. Y yo creo que las deers de abajo, híjole, papi, aquí yo te cacho, papacito, ¿sí? Pero nuestro Dimash rápidamente se recuperó. ¿Qué? Aquí no pasó nada, seguimos con el show. Igual de implacable y guapísimo. La canción de Ikanae, qué hermosa es. Los gestos de nuestro Dimash. Uy, ven esa garganta. ¡Ay! Me lo cortaron en el mejor momento. Oh, pero bueno, se agradece. Hablando de esos pelitos bailadores de la chaqueta de nuestro Dimash, vamos a ver, miren nada más. Ese es el boleto de una deer que se llevó, una deer chilena. El mejor souvenir que me pude traer de Hong Kong es la entrada de su concierto y una pluma de su último outfit. Bien por ti, chica, bien por ti, híjole. La pluma de los mismísimos ángeles, muchacha. Exactamente. Oh, sí. Oh, vean eso. Oh, sí. Oh, sí. Oh, Shayari.
Asu. Qué buena camisetita, ¿eh? Eso. ¡Ah! Me lo cortaron en el baile, caramba, pero creo que tengo un video por acá en donde sale bailando. Pero ¿vieron ese acercamiento? Hasta le podíamos contar los pelitos del pecho. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A ver, vamos a ver este. Ah, ok. Gritazo. Uy, como que le dijeron algo al oído. Ahí va el baile, muchachas. Ahí va una pelucita voladora, ¿la vieron? Que cayó. Híjole, yo me hubiera aventado como las piñatas. Oh, sí, a recogerla. ¿Cómo vamos, muchachas? ¿Cómo vamos? Ya calurosas, ¿verdad? Entramos en calor sabroso. Váyanse por sus agüitas, por sus hielitos, porque todavía nos falta, me voy a apurar. ¡Ay! Porque todavía me faltan bastantes momentos. Vámonos con este rápido, rápido. Dears de Chile entregan regalos a Dimash. ¡Ay! ¡Ay! Un Dimashito. Qué gloriosas Dears, y me encanta cómo las ve a los ojos para recibir las cosas, cómo les da esa importancia. ¡Wow! Vamos a ver este. Pero Dimash, ¿qué haces? Ah, sí, una vez más lo volví a hacer, nada más que desgraciadamente esa playerita me estorbaba. Nos estorbaba. Pero, y ya trae como la maña de hacerse así, ¿eh? Más seguidito, por favor, Dimash, más seguidito. Les voy a poner un poquito de la canción de The Story of One Sky. Muy poquito nomás. Me encanta cómo se le ve el cabello y ese pelito aquí. El sentimiento, por Dios. ¡Ay, qué buen perfil! Basta, basta, ya me lo cortaron ahí. Mucho sentimiento sin ni siquiera elevar la voz. Vamos a ver este. Los amo mucho. Eso es todo. Nunca deja de ser gracioso y simpático nuestro Dimash. Nuestro Dimash es todo. Cuando necesita ser educado, serio, lo es. Cuando necesita ser un explosivo total, lo es. Cuando necesita ser gracioso, lo es.
O sea, es tan natural nuestro Dimash que puede ser todo lo que quiera hacer. Todo lo que quiera hacer. Vamos a ver ahora este. ¡Ay! Un chico le está dando una rosa. Gracias. ¡Yeah! Nuestro Dimash como voltea. Thank you. ¡Wow! Creo que nunca había visto que un hombre en algún concierto se le So acercara long time no see you, Jimmy. So long time. a dar un regalo. No, these days, I understand. Thank you very much. Pero él sigue, ahí es cuando entra el regalo de la Dear chilena, se lo da. ¡Dimashel! No one is walking. ¿Ya nadie más? ¿Ya nadie más? No. Pero qué espectacular, me encanta cómo también los hombres se apasionan, o sea, ni siquiera los hombres pueden escapar a la magia dimashosa, muchachas. No, no, es increíble lo que provocan nuestro Dimash. Híjole, ahora vamos a ver este. Vuelve a decir que si están cansados, dice que no. Y después dice, impresionante. No, obviamente las Dears nunca se van a cansar. Nunca, nunca. Ahora vamos a ver esta parte de la canción de Stranger. Por favor, vean sus manos, toda su expresión corporal. La mirada. Como un cisne. Cuánta gracia mover su cuerpo. Buena fancam, muy buena. Ahora vamos a ver con ese mismo trajecito, híjole, una gloriosa Dear, que ese celular lo va a guardar para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida, glorioso momento. Vamos a ver este. Toma un celular de una Dear, oh sí. Se autograma, por Dios. Y lo regresa. Oh, sí. Wow. Así de, ¿cómo te fue en el concierto? Súper. Mi Dimash me tomó el teléfono y se autograbó. Wow, glorioso. Le rocé los dedos con mis manos también. Que por cierto, les vuelvo a decir que esa chaquetita dice be yourself, be real. Sé tú mismo, sé real. Y me parece que es un excelente mensaje. A pesar de todo, nuestro Dimash siempre es bien real y siempre ha sido el mismo, arriba y abajo del escenario. Incluso se emocionó tanto en la canción de Durdaraz, que vean esta foto. En un momento estaba así, antes de,
Y después, bueno, ese como ganchito, como adorno que traía aquí, ya voló por los aires y se le terminó colgando, porque ya sabemos que nuestro Dimash, vean, ya, dice, ¿qué pasó? ¿Esto de dónde es? Ah, sí, siento que me está colgando. ¿De dónde salió esto? Y bueno, ya lo puso por donde pudo, ¿verdad? Pero para que vean la explosión de nuestro Dimash. Y bueno, ahora sí que quien le haga los vestuarios, todo tiene que estar bien pegado. O sea, de verdad, súper. Porque si no, pasa eso, ¿eh? Salen volando las plumas, ya después las DIR se las andan llevando. Sale volando el broche. Como no se reventó, ¿para qué otra DIR se lo llevara, verdad? Justamente vamos a ver este video de Durdaras muy chiquito, que es un zoom bastante bueno. Vean, todavía está pegado el broche. Me encanta la fuerza como canta esa canción. ¿Vieron? Esa potencia en todo su rostro. Oh. Y ahora vamos a ver este momento en donde mi suegraza, mamá Svetlana, se acerca al príncipe y dulcemente. Está mi suegraza. La suegra internacional de todo el mundo, mamá Svetlana, claro que sí. Suegra que todas quisiéramos tener, pero solamente una lo logrará, muchachos. así que ni modo. Ahora vamos a estar viendo este video en donde nuestro Dimash invitó a este amigo, a este compañero también chino, que, si no me equivoco, estuvo en el programa de I Am Singer hace 7 años junto con él. Y vamos a ver un poquito de eso. El Dimash altísimo. Sin duda, fácilmente yo podría ser el de gorrita. Claro que sí. Siempre agradecido hasta con los que están en el escenario con él. No podía haberlo hecho sin ti. Aquí tengo otro video de la canción de Give Me Your Love. Ando como perdida en el limbo, en un mundo desconocido, porque según yo la de Give Me Your Love ya la había cantado, o no sé si estoy confundiéndome de lugares, no lo creo. Y era cuando salía con el chalequito con la blusa de pelitos. Pero después me encontré esto y me lo marca como también si fuera el concierto. Pero tiene un vestuario diferente. Entonces, vamos a verlo. Trajecito es bastante lindo, bastante. Me gusta cuando usa ese tipo de trajes muy brillosos. ¡Cuánta seriedad! ¡Cuánta seriedad! Pero, ¿alguien me explica? ¿La cantó 2 veces? ¿O yo me estoy confundiendo de evento? ¿O qué? No lo sé, pero de todos modos lo integramos aquí en este video. Tengo acá unas ediciones gloriosas de nuestro Dimash en distintos momentos. Vamos a ver este. Miren nada más. ¡Qué chulada de hombre!
Ay, ay, ahí está ese gesto que nos voló la cabeza. Híjole, todos los mejores momentos en uno chiquito. Oh, sí. Uy, 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 papá. Ay, calores kazajos en aumento, muchachas. Oh, sí, oh, sí. Aquí está, aquí tenemos otro, un poquito ya más de lo que son sus gestos sonrientes. Vamos a verlo, disfrútenlo. Le gusta hacer ese gesto, ¿verdad? Bella sonrisa de nuestro Dimash. Bella, bella. Puchero de bebé. Ahorita les voy a hablar de ese trajecito icónico. Ay, sí, hicieron el concierto, ya ven. Esa capa es espectacular. La joya voladora. Una vez más, chicas. Grandes momentos, grandes. Ay, ay. Gracias por estas ediciones tan magníficas, excelentes. Ese trajecito verde que vieron ahí, con ese cantó la canción de SOS. Y déjenme decirles que es un clásico porque fue con el que se presentó hace 7 años para la canción de SOS en el programa de I Am The Singer, ese trajecito verde como olivo. Pero déjenme decirles que Dimash lo donó para la subasta benéfica 2017. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que compró ese traje para devolvérselo? Las Dears chinas lo hicieron por primera vez, yo creo que uno de sus grandes y primeros logros. Y le regresaron ese traje a nuestro Dimash, que es lo que estamos viendo en esa foto en pantalla, que le queda precioso y que todo el mundo nos acordamos de ese vestuario. Pero para que sepan lo que hay detrás de ese trajecito también. También tenemos aquí una fancan de nuestro querido cuñado, claro que sí, Mansur, que le sale el rockero que lleva adentro. Pelazo al aire, vamos a ver, porque me encanta. También la fogosidad con la que sube al escenario, siendo tan joven, siguiendo los pasos de su hermano Dimash, vean nada más. Pelazo todo lo que da, claro que sí, entre más esponjado mejor. Sintiendo la música. ¡Oh! Clásico rodillazo también de nuestro Dimash. Mansur, claro que sí, también lo hace. Sí que siente la música por dentro, él también. Muy talentoso también. Yo creo que le espera un gran... ¡Ah! Sí, como no. No bastó el rodillazo. Vamos a tirarnos aquí. Te la maté, hermano. Te la maté. Las Dears le gritan guapo. Es un poquito más serio en cuestión de tal vez esa conexión con la audiencia, como el que le falta un poquito más de experiencia, pero vemos que el talento está ahí, de sobra, es también bastante lindo, bastante guapetón. Sin embargo, yo me quedo con mi Dimash. Yo pido a mi Dimash, claro que sí. Pero vaya, el talento viene de familia, como lo pudimos ver.
Y ya por último, muchachas, ya por último, porque este video es larguísimo, larguísimo. Ya me vi editando horas, traduciendo por horas y días. Vamos a ver este video. Let's sing together. Vamos a cantar juntos. Eso, me encanta el gritaderío que se trae en nuestro Dimash. Está precioso ese abrigo. Muy grande, pero precioso, lleno de brillos. Perdió el principio. Nuestro Dimash, claro que sí, se equivocó de la letra de Fly Away, pero no importó, yo soy el que canta, yo decido cómo lo hago, claro que sí. Y continuó, se equivocó de verso, como que los confundió, pero él siguió dándolo todo en el escenario y se le pasa a nuestro Dimash todo. Para que no me lo critiquen y para que vean que él canta en vivo y no importa que se le cuatrapeen la lengua y las palabras, él sigue cantando. Como todo un profesional, ¿eh, muchachas? Excelente. Sí, vamos a terminar con este zoom. Vean nomás el perfilazo de nuestro Dimash. Sabroso. Vean ese cuello, por Dios. Ay, Dios mío, es que... qué perfil, qué mandíbula, qué cuello. ¡Qué manzana de Adán! ¡Ah! Basta, basta, porque ya me dio calor. Gobiérnate, Ailet, gobiérnate. Es que, de verdad, qué difícil es con nuestro Dimash. Qué difícil es. Y también algo que me sorprendió leer es que varias Dears decían que nuestro Dimash durante el concierto estaba enfermo porque estuvo tosiendo varias veces y a pesar de eso lo dio todo en el escenario, en cuerpo y alma y literalmente no nos dimos cuenta de eso. Entonces vemos el nivel de profesionalismo, de talento, de responsabilidad que tiene Dimash con su público. Y bueno, eso se le aplaude enormemente. Y bueno, pues a cuidarnos, mi príncipe, porque como dirían por ahí, nuestro Dimash es tesoro mundial. Tesoro mundial y hay que protegerlo y cuidarlo. Entonces, un dato muy peculiar que estuve leyendo de ese concierto en Hong Kong. Eso fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado todos y cada uno de estos momentos dimashosos del conciertazo que dio en Hong Kong. Les mando un beso y un abrazo en donde quiera que estén. Los amo harto, 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 un montón. Y nos vemos. So bon.